Hola a todos, mi nombre es Andrea y voy a grabar este video para la asignatura del certificado de traducción e interpretación que estoy haciendo para la Universidad de California en San Diego. Decidí que voy a hablarles sobre qué es la visa F1 y sobre mi experiencia con la visa F1, ya que por 2 años estuve acá en los Estados Unidos como estudiante internacional. Para comenzar, voy a hablarles, como les dije, un poco sobre mi experiencia. En el año 2014 decidí, estando en mi país, Venezuela, que quería aprender inglés. Y desde entonces comencé a investigar qué necesitaba para poder venir a los Estados Unidos y hacer un curso, por lo menos de 3 meses. Para ese entonces no sabía que necesitaba una visa de estudiante y comencé entonces a hacer los trámites con una agencia de idiomas en mi país. El nombre de esta agencia es Kaplan. Ellos tienen distintas escuelas para aprender inglés alrededor del mundo y yo escogí la escuela de San Diego, California. También hay otra escuela muy conocida que es la escuela EF o en inglés EF. Ellos también tienen escuelas para aprender inglés alrededor del mundo y una vez que decides empezar a hacer los trámites con ellos te ayudan a obtener esta visa F1. Pero, ¿qué es la visa F1? Una visa F1 es una visa de no inmigrante para estudiantes y está destinada para aquellas personas que desean ir a los Estados Unidos a hacer, sea un curso de inglés, un certificado, asistir a una universidad o hacer un posgrado. Este tipo de visa se llama visa de no inmigrante porque es una visa que obtienes por un periodo de tiempo para estudiar en los Estados Unidos y todas las personas que deseen estudiar en los Estados Unidos la necesitan, excepto los canadienses. Ellos no necesitan tener este tipo de visa para poder calificar y ser un estudiante internacional. ¿Cómo obtener la visa? Pues como les contaba, yo hice los trámites con Kaplan. Ellos tienen sus escuelas alrededor del mundo. Ellos mandaron mis documentos personales, incluyendo la información del pasaporte, a la agencia de San Diego. Y el trámite comienza con la escuela acá en los Estados Unidos. Primero, la institución acá en los Estados Unidos debe revisar todos tus documentos y aprobarte, enviar una carta de aprobación por el número de semanas que vas a estudiar allí. Una vez que eres aprobado, ellos van a enviar una carta hacia la institución con la que tú estés haciendo los trámites. Y una vez que ya tengas esa carta de aceptación, pues deberás hacer el pago de una cuota para comenzar los trámites con la Embajada de los Estados Unidos. Después de que estas cuotas han sido pagadas, la institución va a emitir un documento que se llama formulario I-20. Este formulario contiene toda la información específica, toda tu información personal y además explica a qué institución vas a asistir y el número de semanas por el cual te vas a encontrar estudiando en dicha ciudad o dicho país. El formulario I-20 es una hoja, tengo acá para mostrarles un poco cómo luce, es una hoja que condensa toda tu información. Una vez que tienes el formulario y una vez que tienes tu carta de aprobación, podrás entonces dar el siguiente paso, que es obtener una cita con la embajada americana en tu país o consulado americano en tu país. Ellos van a ser los que revisarán tus documentos de aceptación emitidos por la agencia para luego aprobar esa visa que necesitas tener en tu pasaporte para ingresar a los Estados Unidos. La cita con la embajada debe programarla la misma persona. Para poder programar esa cita debes llamar a la embajada o el consulado. También hay un pago que se debe hacer para poder asistir a esa cita. Los pagos varían según el país donde te encuentres.
Pero lo más importante es que antes de asistir a esta cita también deberás recopilar un número de documentos necesarios para que esa entrevista en la Embajada Americana sea exitosa y tu visa pueda ser aprobada. Entre los documentos que debes reunir y tener contigo para la entrevista está tu pasaporte vigente, el formulario I-20 emitido por la institución que especifica a dónde vas, por cuántas semanas o quizás no son semanas, son meses o años. También debes traer contigo un comprobante de soporte financiero, es decir, un estado de cuenta bancario que muestre que tienes el dinero suficiente para poder costear tus estudios en los Estados Unidos. Los estudiantes internacionales requieren tener el monto completo que el programa pide para que tu visa sea aprobada. Además de eso, debes mostrar en tu entrevista una serie de documentos que muestren tus vínculos con el país de tu país de origen. Este es partida de nacimiento, activos si los tienes, registros recientes de empleo, incluyendo recibos de pagos y otros tipos de prueba que muestren que eres residente de ese país. En mi caso, yo soy de Venezuela, tuve que mostrar documentos de mi trabajo más reciente, mis estados de cuenta bancario, además de los de mi papá, que fue quien me ayudó a financiar mis estudios en los Estados Unidos para aquel entonces. Si eres menor de edad, como fue el caso de mi hermana, quien fue conmigo a hacer el curso, tus padres y representantes deberán estar presentes al momento de las entrevistas porque al momento de la entrevista ellos son los encargados de representarte y mostrar cuáles son tus vínculos con el país de origen. Transcripciones originales de instituciones educativas también serán importantes. Esto también muestra que has vivido toda la vida en tu país de origen. Y el éxito de la entrevista y la aprobación de tu visa F1 dependerá de todos estos documentos y las preguntas que te hagan al momento de la entrevista. Si vas a estudiar inglés, por lo general la entrevista en la embajada es conducida en español porque no hablas un segundo idioma. Si estás cursando por una visa para un posgrado o para una universidad, por lo general se espera que domines el inglés porque es un requisito para poder ser aceptado y cursar estudios en el exterior. Yo hice mis trámites en la embajada de Caracas, Venezuela. Llevé conmigo mi I-20, todos mis documentos personales. La pregunta que recuerdo haber respondido en aquella entrevista fue ¿por qué elegí San Diego, California como el lugar para estudiar? Y recuerdo que mi respuesta fue porque es un lugar que tiene playas, me gusta mucho la playa y además de eso el clima es un clima muy cálido, no es un clima frío. Luego de la entrevista deberás esperar que tu visa sea aceptada. Por lo general, al momento de la entrevista te harán saber si la visa fue aprobada o no. De ser aprobada, tu pasaporte se quedará en la embajada de los Estados Unidos hasta que la visa sea incluida en las páginas de tu pasaporte y el pasaporte entonces sea enviado hasta tu casa. Luego de que asistas a los Estados Unidos y curses tus estudios, debes tener en claro que esta visa de no inmigrante requiere que vuelvas a tu país de origen. Por eso requieren que muestres documentos que aseguren que vas a poder regresar. Luego de culminar tus estudios, donde quiera que vayas, tendrás un promedio de 60 días para dejar los Estados Unidos luego de haber culminado tu curso de inglés, como fue mi caso. También, si no quieres dejar el país a los 60 días, existe la oportunidad de hacer un entrenamiento o pasantía por un año en el área que hayas cursado. Sin embargo, las pasantías
son aprobadas para personas que hacen estudios de más de un año en los Estados Unidos. Ejemplo, que van por un certificado o hacer alguna carrera universitaria. Pero es importante saber que la visa te permite estudiar, pero no te permite residir en los Estados Unidos y tampoco te permite trabajar. La única opción es tener un trabajo medio tiempo en el lugar donde estudias. Es un trabajo que te permitirá solamente trabajar 20 horas a la semana de manera legal en tu campus universitario. De resto, tu única opción es ser estudiante, tiempo completo, por los meses, semanas o los años que permanezcas acá en los Estados Unidos. En conclusión, estudiar en los Estados Unidos con una visa F1 es una experiencia enriquecedora, sobre todo si decides aprender un segundo idioma. Es muy interesante aprender sobre una nueva cultura que no es la tuya, conocer personas de otros países. Por lo general, cuando asistes a estas agencias de idiomas internacionales, estudias con gente de todas partes del mundo y es muy interesante. Además de que aprender un segundo idioma abre muchas oportunidades de estudios y laborales al futuro. Además, quería compartir con ustedes que el informe de Puertas Abiertas de 2019 sobre educación internacional en los Estados Unidos encontró que más de 1 millón de estudiantes internacionales vinieron a los Estados Unidos durante el año académico 2018-2019. Espero que esta información les sirva o les sea de agrado. Muchas gracias por escuchar y si quieren venir a los Estados Unidos a estudiar como estudiantes internacionales, pues comiencen los trámites pronto para poder obtener su visa F1 cuanto antes.